Hola, soy María Lidia Miranda, con mi esposo somos encargados de la red de matrimonio y queremos hablar ahora este tema muy especial que es sobre la oración transformadora. Todos manejamos qué cosa es una oración, ¿verdad? Porque es la comunicación, es la conexión de los seres humanos con Dios. Pero también nosotros necesitamos aprender cómo debemos de ser transformados. ¿Por qué la oración debe ser transformadora? La oración transformadora nos dice que es la conexión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da la guianza, que nos muestra a que nosotros cada día seamos ministrados por Él. Cuando nos acercamos confiados, entonces Él se encarga de transformarnos en todas las áreas que nosotros necesitemos. Vamos a ver qué nos dice en Salmo 139:15. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Imaginémonos que ya nuestro Señor nos conoce desde el vientre de la madre y Él fue quien nos hizo a nosotros. Por eso Él quiere que al salir a la tierra, Él quiere que nosotros aprendamos entonces a comunicarnos más directamente con Él, porque en el proceso de la vida nosotros vamos cambiando lo original que Dios hizo con nosotros. Entonces, por eso Él quiere que nosotros seamos transformados todos los días de nuestras vidas. Y por eso nos dice que es por el Espíritu Santo. Nos dice en Salmo 51 del 7 al 12, purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué el salmista escribió esto? Que nos sirve a nosotros como modelo porque necesitamos siempre pedirle al Señor que crea en nosotros un corazón limpio, porque a veces en el trayecto de la vida vamos haciendo cosas indebidas o vamos aprendiendo cosas indebidas, pero el Espíritu Santo sabe que lo necesitamos y Él va a ir transformándonos en la medida que nosotros le pidamos, en la medida que nosotros seamos honestos, sinceros con Él, para que Él pueda limpiarnos de todos los pecados que uno viene acumulando, uno viene arrastrando. Bendito sea Dios por su misericordia. En Salmos 42, del 1 al 12, nos hace comprender que la clave del éxito de la vida pública es la privada que tengamos con Dios. O sea, en el tiempo que nosotros nos preocupamos y valoramos esta presencia del Señor, entonces allí vamos a reflejar quiénes somos nosotros, ¿verdad? La vida que nosotros necesitamos es la pura que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Y así nos dice en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso cuando vayas a orar, no es solamente que cierres la puerta literal, sino que cierres todas las puertas que has abierto en el camino, como se llame, de cualquier manera que sabes que has desagradado a Dios. Entonces cierra esas puertas y pónete honesta, sincera con el Señor, porque Él te va a recompensar de una u otra manera. En la privacidad pasarán cosas íntimas entre Dios y tú. Por eso es muy importante que nos preocupemos mucho por la privacidad. ¿Y cómo es? Cerrando las puertas, ¿verdad? Y no por eso les dije solo física, que es importante que vayamos a un lugar secreto, un lugar donde estemos a solas con el Señor. Esa es una privacidad personal, pero la íntima es cuando tú cierras las puertas pidiéndole a Dios perdón, como decía el salmista en este Salmo 51. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque de esa manera nosotros estamos reconociendo de que sí necesitamos a Él, que Él se glorifique a través de nosotros, en nosotros. En Éxodo 34, 28 a 35 relata que Moisés usaba un velo para hablar con el pueblo. Imagínense, usaba un velo para hablar con el pueblo, pero para entrar a la presencia de Dios se quitaba el velo. ¿Por qué? Porque era también una manera de cómo él llegaba ante su presencia y sabía de que podía estar más claro con el Señor, ¿verdad? Y eso lo bendecía a él porque él se mantenía siempre
en la presencia del Señor. Y así también nos explica en Éxodo 35 del 1 y 2, continúa diciéndonos: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. Lo primero que mandó Dios al pueblo de Israel fue guardar un día para Jehová. Porque Él quiere Él quiere y sabe que nosotros necesitamos ese tiempo especial, porque así vamos a documentarnos, vamos a aprender. Él nos está hablando en la medida que nosotros dedicamos ese día especial. Él nos habla porque Él quiere también transformarnos todos los días de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Hay un pacto, ¿verdad? Existen pactos, ¿verdad? Pero el pacto, ese fue el que le leí, el pacto de la ley. Pero ahora vamos a hablar sobre el pacto de la gracia. Y sabemos, ¿verdad?, que la gracia, estamos en este tiempo de la gracia. Y sabemos que la gracia es un regalo que nos da Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imaginémonos que nos acerquemos con toda sinceridad, que nos acerquemos al Señor confiado, porque de ahí vamos a encontrar esa respuesta del Señor en su gracia. Y así nos continúa diciendo en Romanos 12, del 1 al 2. Nos aconseja: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imaginémonos que en estos versículos nos aconseja de que nos mantengamos delante de Dios con nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué en sacrificio vivo? Porque nosotros estamos expuestos en la tierra. Y cuando estamos delante de Dios, cuando nosotros caminamos y sabemos que estamos todo el día delante de Dios mientras andamos, sabemos de que nosotros estamos en la presencia de Él. Y por eso es que quiere que nos mantengamos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios. O sea, no hacer las cosas indebidas, porque eso nos corrompe todo nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se ha guardado irreprensible, nos dice la palabra de Dios. Y él lo que quiere es que nosotros nos mantengamos con el entendimiento santo delante de Dios. Un entendimiento perfecto, porque Él cada día nos va ministrando, enseñándonos que nos mantengamos agradables y perfectos, porque Él es perfecto. Tenemos nuestro entendimiento que se renueva con la presencia de Dios. Es que es así que se renueva el entendimiento. Es que es así que nosotros vamos a vivir más de acuerdo a su presencia. En el antiguo pacto solamente los sacerdotes podían entrar ante la presencia del Señor. Y debía de hacerse un sacrificio para que puedan redimir los pecados, para que nos puedan apartar de los pecados en el tiempo de antes. Y ese sacrificio era un cordero, un cordero que tenía que ser sin defecto alguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí? De que nadie podía presentarse a Dios como ahora. Nosotros tenemos esa bendición, ese regalo, que podemos llegar delante de Dios y le pedimos perdón y Él nos perdona. Pero en el tiempo de antes no, había un sacerdote que se paraba delante de Dios, pero era cada año, o sea, recogía todos los pecados del año y mataban un cordero y lo sacrificaban, pero un cordero especial. Era un animalito que tenía que estar sin ningún defecto. Pero ahora, ese es en la ley, ¿verdad? Eso fue en la ley, quise decir. Pero ahora sabemos de que tenemos un nuevo pacto y que el pacto es ahora el Cordero perfecto. Y ese Cordero perfecto fue lo sacrificado a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos acerca a Dios sin ningún impedimento. No tenemos que pedirle permiso a nadie, solamente nuestro corazón y nuestro deseo mantenernos delante de Dios así, en ese gozo delante de su presencia. Y en Salmo 51:13 nos explica: entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando yo de verdad vi una vida conforme al corazón de Dios, entonces voy a poder
transmitir a los demás lo que Dios a mí me da en el secreto, cuando cierro las puertas, Él me va a permitir a mí transmitir a los demás lo que Dios está haciendo en mi vida. Quien busca ser transformado, cuando ora y permite que su mente y corazón se renueven, Él es el que nos permite, Él es el que hace esa transformación. También puede transformar a otros mediante la oración, porque nos presentamos a Dios, pedimos por los demás, no solamente por nosotros, porque la verdadera oración es cuando nosotros también aceptamos o somos renovados por el Espíritu Santo y podemos orar para que los demás también sean transformados por el Señor. Y nos va a regalar, Dios nos regala eso porque Él escucha nuestras peticiones. Así dice su palabra, pedir se os dará, y eso es suficiente. Cuando nosotros le pedimos al Señor, nos da. Porque sí, he tenido varios gozos, varios regalos del Señor de que le pido y me ha regalado. En algunas ocasiones se demora un poquito más, pero bueno, el tiempo es de Dios. Y nos dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, al que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es, cuando nosotros vamos delante de Dios con un corazón humillado, reconociendo de que hemos actuado mal. Entonces, Él es justo y fiel para perdonarnos y librarnos de todo lo que nosotros hayamos vivido o le hayamos desagradado. Y nos termina diciendo en Salmo 63, 1 y 2, ahí es donde se clama, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De verdad que es una oración, es un clamor, es un tipo de clamor que es bueno, ¿verdad? Buscarlo, leerlo y también hablarlo delante de Dios, porque nos invita a reconocer de que nuestra carne, nuestros deseos están sujetos a Él, en el nombre de Jesucristo. En tierra seca y árida, ¿por qué? Porque a veces nosotros no tenemos deseo de orar o le ayudamos a otra persona para que pueda conectarse con el Señor cuando está seca su alma, seco su corazón, seco sus deseos o áridos. Entonces es donde necesita esa corriente de agua viva que solo el Señor nos da para poder obtener de su gloria, así como Él nos ha mirado desde su santuario. Cuando ores, verás la gloria y el poder de Dios si lo buscas sinceramente. Dios te bendiga grandemente.